Bienvenidos a todos, el placer de siempre de hacernos compañía mutuamente y charlar de selección argentina por este espacio que denominamos Coronados de Gloria. Nos vamos a meter con aquellos jugadores que considero, en mi opinión, que tienen que tener una prueba en este año 2020, que tienen que ser testeados por el entrenador para ser parte de este plantel que sigue siendo un plantel en formación. Voy a nombrar a 10 jugadores. Y nos vamos a basar en todos aquellos jugadores que por lo menos no estuvieron en las últimas 5 convocatorias. O sea que desde la convocatoria de Copa América hacia aquí, esas 5 listas que ha formado Scaloni, sumamos la de marzo 2020, que estuvo incompleta porque no están los jugadores del fútbol local, pero que también nos da un indicio. Esas 5 listas no las vamos a considerar porque son jugadores que a la vista están a prueba del entrenador o están siendo seguidos y vistos desde muy cerca por el entrenador y por eso han sido citados. Vamos a hacer una lista y vamos a empezar por puesto. Empezamos por el puesto del arquero. Considero que Walter Benítez, arquero hoy del Niza de Francia, tiene que tener una prueba en este año 2020 en la selección argentina. Porque tiene juventud, porque está en una liga importante, porque ya tiene más de 100 partidos en el fútbol europeo, porque hace tiempo que está manteniendo una regularidad importante en su equipo y que puede trasladar esa confianza a la selección argentina. Considero que es un hombre para probar en este año. El segundo nombre, y siguiendo por puesto, es Lisandro Martínez. La única vez que Scaloni convocó a Lisandro Martínez fue en la fecha de marzo 2019 y después nunca más volvió a ser parte del combinado nacional mayor. Es verdad que estuvo en alguna convocatoria sub-23, pero nunca estuvo en la mayor, cuando ha habido jugadores en la selección mayor que no tienen el nivel que tiene Lisandro. Balerdi, por ejemplo. Y creo que Lisandro, teniendo en cuenta la polifuncionalidad que tiene y que le puede aportar a este equipo, porque es un defensor central que puede jugar de lateral y que últimamente lo hemos visto jugar de mediocampista central defensivo, creo que esa polifuncionalidad puede aportarle mucho a la selección argentina, sobre todo porque esta selección hoy no cuenta con un hombre claro en esa posición de mediocampista central defensivo. Sí está Paredes, sí está Guido Rodríguez, pero no está ese 5 clásico. Bueno, Lisandro Martínez puede tener algunos aspectos que rozan a un 5 clásico. El tercer hombre que sumo es Cuti Romero, Cristian Romero, el ex hombre de Belgrano. Su pase pertenece a la Juventus, lo adquirió en junio 2019 cuando jugaba en el Genoa. De todas maneras lo cede una temporada más al Genoa y es uno de los jugadores claves que tiene este equipo. Es un defensor con muchos partidos en el fútbol italiano, con un nivel más que destacable. Lo hemos visto en la selección argentina, vistiendo la camiseta sub-20, pero nunca en la mayor. Tuvo una convocatoria a la sub-23 y después nos dimos cuenta que los jugadores del sub-23 que estaban en el fútbol europeo iba a ser muy complicado que formen parte del preolímpico y se dejó de llamar a Cristian Romero. Es un jugador que ya lleva un par de temporadas en el fútbol italiano. Desde Belgrano se fue en julio del 2018 y ha permanecido en el fútbol italiano. Decimos que en junio justamente de este año ya empieza la pretemporada con la Juventus, o en julio. Vamos a ver qué es lo que nos permite este receso. El otro hombre que me gustaría que tenga una prueba en este año en la selección mayor es Claudio Bravo. Jugador de Banfield, jugador de mucha juventud, es el lateral izquierdo hoy de la selección sub-23. Pero considero que es un puesto que no tenemos mucho, que la verdad que estoy conforme con Tagliafico y con Acuña, pero me gustaría que haya más opciones en el puesto y por eso digo que me gustaría que Claudio Bravo esté en este proceso de selección, más teniendo en cuenta que falta un tiempo para el Mundial y está bueno que se fogueen jugadores con juventud. Sumo también a Jonathan Silva, jugador del Leganés, que no ha tenido malas temporadas y que tiene una pegada prodigiosa. Es verdad que tiene algún temita de temperamento que tendría que solucionar, pero es un jugador con muchos minutos en el fútbol español. Puede ser lateral izquierdo, puede ser carrilero izquierdo y hasta en algún momento se lo ha usado en el Leganés como stopper por izquierda. Pero es un jugador de salida por el sector izquierdo
y me gustaría que se lo tenga de cerca, porque se resfría Tagliafico, se resfría Acuña y no sabemos de dónde sacar un 3. Así que está bueno que jugadores que por ahí no tienen hoy el nivel que tienen los dos que tenemos en selección puedan estar cerca de la consideración. El sexto hombre que sumo es Fausto Vera. Nunca fue a la selección mayor, es el 5 de la sub-23. Se ganó el puesto porque no arrancó siendo titular, pero con el correr al segundo partido ya del preolímpico entró y no salió nunca más. Es el mediocampista central de Argentinos Juniors, de los mejores que hay en el fútbol argentino sin dudas. Para mí ya tiene que estar en convocatoria de mayor, porque, y es parecido a lo que decía Lisandro Martínez, es un 5 más clásico, pero que tiene una entrega perfecta. Además de tener un pase claro, se posiciona como ese 5 tapón que muchas veces le pedimos a Paredes cuando no tenemos la pelota, que tenga esa templanza, que tenga esa ubicación, ese orden que se le pide a un 5 cuando está en zona defensiva. Fausto tiene esto, tiene ese tiempismo que nos da confianza y nos da seguridad, sobre todo a los dos centrales y al arquero. Por eso considero que Fausto es un proyecto interesantísimo, que prioriza la parte futbolística, porque ya se pudo haber ido a otras ligas de menor rango futbolístico y hoy sigue en Argentinos Juniors. Creo que va a pegar el salto en el próximo mercado de pases y es un hombre que para mí en este año 2020 tiene que estar en la selección mayor, porque es un proyecto interesante y poniendo los ojos en Qatar sería bueno que nos ahorremos algunos casilleros de ese camino de adaptación que podría tener un 5 de estas características. El séptimo nombre es Nacho Fernández. La edad quizás los condena, el nivel no, para nada, porque es el mejor jugador que tiene el fútbol argentino y no lo ha convocado Scaloni nunca. Solamente fue una convocatoria con Sampaoli y jugó 22-23 minutos, nada más. Y es todo lo que tenemos de Nacho Fernández en la selección. Es verdad, ya tiene 30 años, pero la verdad que está bueno tener a alguien de experiencia, no para que sea titular quizá, pero para tenerlo como opción en el caso de que flaqueen aquellos jugadores con mucha proyección que estamos viendo por esa zona. Caso Nico Domínguez, caso Palacio, caso McAllister, hasta Capaldo mismo me animo a meter a esa lista. Nacho es el jugador que sabemos que te va a rendir, sabemos cuándo te puede dar, conocemos el techo de Nacho Fernández y está en una edad madura donde la parte psicológica ya no lo afecta tanto. Así que me gustaría que esté cerquita del predio de AFA. Me voy a otro nombre, el de Joaquín Correa. Es de lo mejor que hay en el fútbol italiano hoy y no lo estamos usando. Es un jugador que ya pasó por la selección argentina, sobre todo en la era Sampaoli, pero lo hemos visto muy poco por el predio de AFA. Tuvo una convocatoria con Scaloni, no mucho más. Hoy es un jugador que se para de media punta, también lo puede hacer como extremo por izquierda. En algún momento con Sampaoli lo vimos de falso 9, lo hemos visto por derecha. En el fútbol español dejó una buena imagen, pero se fue diluyendo a medida que Sampaoli se estaba yendo del puesto. Pasa al fútbol italiano y recupera en un equipo que está siendo protagonista, está en la conversación como la Lazio, está recuperando ese nivel importante que leímos en Estudiantes, que leímos en el Sevilla, y creo que tiene la madurez necesaria como para ser parte de este proyecto. Hoy con 25 años, Joaquín Correa es de esos jugadores que para mí en este año 2020 tiene que tener ese lugar en la selección argentina mayor. Ezequiel Barco, otro con mucha juventud, porque no hace mucho que dejó la sub-20, estaba convocado para la sub-23, pero no lo sé del Atlanta United. Espero un cambio de liga para Ezequiel Barco, pero me da la tranquilidad. Yo pensé que a Ezequiel Barco le iba a afectar la parte emocional, psicológica, sobre la futbolística, al irse a una liga con otro idioma, con otro tipo de fútbol, con otras costumbres, y se ha destacado en esa liga. Para mí es una buena prueba lo que fue la MLS para Ezequiel Barco. Me gustaría que en el próximo mercado, y como se está hablando de eso también, tenga la chance de irse a una liga más competitiva. Tiene muchísima juventud y está bueno que jugadores de su característica, con 21 años, ya estén pisando el predio de AFA nuevamente. Tiene edad obviamente de Juegos Olímpicos, pero me gustaría que empiece a rozarse con la mayor, y creo que es un jugador de sociedad interesante, porque tiene velocidad, porque tiene despliegue, tiene traslado, tiene gambeta, tiene toque ir a buscar, y creo que puede ser un hombre interesante para sumar a este proyecto en este año. Y cierro esta lista con el Chimi Ávila,
que hace muy poquito declaró que ella tenía todo arreglado con el Barça, pero llegó la lesión y bueno, y se queda en el Osasuna. Algo que termina siendo beneficioso porque Braithwaite, que es el jugador que ficha el Barça, no va a jugar porque aparece nuevamente Luis Suárez en acción. Termina siendo una buena decisión y esperemos que el Chimi pueda tener minutos en esto que queda de Liga Española. Y es un jugador que, es verdad, Lautaro, Kun Agüero, son hombres que son difíciles de sustituir, pero lo que ha hecho el Chimi Ávila en el Osasuna es para empezar a sumarlo, es para darle la oportunidad y tenerlo como opción, porque tiene ese gen parecido al que tiene Lautaro, al que tiene Tevez, al que tiene el Kun Agüero también, al que tiene Luis Suárez, jugadores de choque sin pelota al defensor en salida. Eso está bueno, es un jugador que no se ocupa solamente de atacar, sino que se preocupa y de sobremanera por defender, y es algo que se le está exigiendo a los delanteros más modernos, y el Chimi tiene eso. Tiene 10 goles en la liga y son 10 golazos, la verdad que son fabricados por él la mayoría. Es un jugador más que interesante, y no digo que mañana tiene que ser titular, ninguno de estos 10 digo que mañana tiene que ser titular, pero que estaría bueno que empiecen a ser tenidos en cuenta para la selección mayor. Los invito a agrandar esta lista, quedaron muchísimos jugadores afuera del fútbol local, del fútbol extranjero, que pueden ser parte de este proyecto, con esta consigna: que no hayan estado en las últimas 5 listas de Lionel Scaloni para la selección argentina mayor. Consideramos que tienen que tener una chance más en la selección argentina y algunos la primera. Los leo en los comentarios y como siempre, muchas gracias por estar atentos a la selección argentina.